Tipos de contratación electrónica. Depende de la forma de actuar de ambas partes, tanto del emisor como del receptor. Comunicación entre los dos computadores. La comunicación entre varias computadoras personales a través de un centro de compensación. Comunicación entre dos sistemas informáticos. Comunicación entre varios sistemas informáticos a través de un centro de compensación. Y comunicación entre dos sistemas expertos. Problemas que se pueden dar en la contratación electrónica. Los problemas más comunes y los que se pueden dar al momento de hacer una contratación vía electrónica es la identificación de los contratantes. No sabemos exactamente o no conocemos persona o de frente a quién le vamos a prestar el servicio o quién nos va a prestar el servicio. La extensión de no o no de este tipo de contratación a todos los contratos. ¿Cuándo, dónde se concluye el contrato? No sabemos si tenemos una fecha específica para terminarlo o para iniciarlo. Autentificación. ¿Qué tan real va a ser el contrato? El factor tiempo. ¿Cuánto tiempo será de vigencia en este contrato? Y la confidencialidad. Un factor muy importante, ya que si no hay confidencialidad en este tipo de contrato, muchas personas pueden llegar a conocer lo que estamos requiriendo y puede hacer que se nos encuentren debilidades en esta parte. Los documentos electrónicos. Estos son unos objetos normalmente escritos en el que porta plasmado algo mediante letra u otros signos trazados o impresos sobre papel u otra superficie, pero excepcionalmente puede no ser escrito, y es un objeto en el que representa un hecho natural o un acuerdo de voluntades, hecho voluntario, arte o negocios, o ser el resultado de una actividad o de un procedimiento. Por tanto, el documento o ha de ser siempre papel, sino que puede ser otro objeto o material, y la representación de las palabras o ideas pueden hacerse por otros signos distintos a las de la letra. De todo esto podemos deducir que el documento electrónico pertenece a la categoría de los documentos en sentidos jurídicos. Entre estos tenemos la firma. La firma, para Davara Rodríguez, el problema de la firma, que conlleva en muchos casos la autenticación del documento, puede ser sin duda el caballo de batalla para una total aceptación a efectos comprobatorios de este tipo de documentos. La firma electrónica tiene tres funciones: identificar, declarativa, probatoria. Identificar quién es el autor de dicho documento. La declarativa se asume el contenido del documento, y la probatoria permite verificar si el autor de la firma es efectivamente aquel que se identifica como tal. Aspectos importantes de la firma: la habitualidad, ser autógrafa u hológrafo, puede estar de puño y puede estar por el firmante. Entre estos podemos dar algunos ejemplos gráficos. Podemos comparar estas dos llaves con dos piezas de rompecabezas cuya unión hace posible identificar que un documento viene de una persona o no. ¿Cómo se verifican estas llaves? Un elemento importante en este proceso es un intermediario llamado autoridad certificadora, cuya labor es establecer la liga entre el firmante y la llave utilizada para crear la firma digital. En esencia, la autoridad certificadora revisa los documentos de identidad del firmante, como licencias, pasaportes o cualquier documento que ratifique su persona, y posteriormente certifica que la persona que está utilizando la llave sea realmente la persona que dice ser. Cualquiera que desee verificar una firma
digital debe de confiar en la autoridad de certificación en lugar de personalmente revisar los documentos de identificación del firmante. Firmas digitales, que son las firmas tradicionales escritas, nos indican el acuerdo que tiene una persona con los términos de un contrato o documentos en general. Esas firmas es única y auténtica. Las firmas digitales realizan la misma función, pero en documentos electrónicos, utilizando diversas tecnologías que permitan al receptor del documento tener la certeza de la identidad de la persona que envía dicho documento. Las firmas digitales se basan en matemáticas aplicadas y utilizan algoritmos de criptografía para crear una firma digital. Los usuarios que firman utilizan dos llaves. Estas llaves son en realidad una serie bastante grande de números que han sido asignados al propietario. La firma digital es generalmente invisible y va anexada a los documentos en forma de certificado encriptado de imprimirse. Este certificado se vería como una serie revuelta de letras y números. En realidad, el intercambio de llaves se realiza rápidamente y tanto el remitente como el destinatario debe contar con un software capaz de desencriptar los certificados y autentificar la identidad del firmante. ¿Qué es una firma electrónica? Es aquel conjunto de datos como códigos o claves criptográficas privadas en forma electrónica que se asocian inequívocamente a un documento electrónico, es decir, de un soporte magnético, disquete, disco duro, de ordenador, que permite identificar a su autor. Cuando esta identificación es altamente fiable y permite establecer alteración del documento no autorizada, merced a los dispositivos empleados en creación de las firmas, son seguros, pero cumplir ciertas exigencias técnicas y porque el prestador del servicio de certificación que ha intervenido está acreditado, entonces se ha de firmar electrónicamente avanzado. Las claves privadas secretas generalmente, según hemos indicado, se encuentran incorporadas en tarjetas inteligentes similares a los créditos que incorporan un chip que contienen información de su titular, la entidad que las ha emitido y el conjunto de bits en que consiste la clave. Estas tarjetas son de uso personal e intransferibles por estar protegidas por un código secreto que solo su titular conoce. Los sistemas de claves públicas permiten además cumplir los requisitos de integridad de mensajes, autenticidad y no repudio del remitente utilizando firmas digitales. El proceso de firmas es el siguiente. El usuario prepara el mensaje a enviar, el usuario utiliza una función hash segura para producir un resumen del mensaje, el remitente encripta el resumen de su clave privada.